Así es, hoy vamos a hablar del... Voy a llevarte de la mano con datos curiosos y preguntas frecuentes que todos nos hemos hecho acerca del Sol. Su distancia, peso, temperatura, funcionamiento. ¿Cuánto tardarías en llegar con un Shaggy Pop 2008? Preguntas que todos nos hemos hecho. Te lo presento. Este chiquitín es el Sol, nuestra estrella del sistema solar. Así como lo ves, tiene una temperatura de 5500 grados centígrados. ¿Qué dices? Güey, en Monterrey ya se... ¡Cállate el hocico! Y esto es solamente en la superficie. Su atmósfera, ahorita llegaremos a ello, llega a una temperatura de 2 millones de grados Celsius. Déjame contarte unos cuantos datos de él mientras vemos su historia. Vamos a empezar por algo sencillo, el tamaño. Su diámetro es de aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Para que te des una idea, el de la Tierra es de 12.756. Es el equivalente a poner 109.75 tierras una al lado de otra para equiparar el diámetro del Sol. O bueno, esa es una medida un poquito difícil de dimensionar, ¿no? A mí me gusta más verlo como 12.727.272.727 gansitos. Como gustes compararlo, la verdad, a mí me gusta más la de los gansitos. Como puedes suponer, muy inteligentemente, es algo masivo, enorme, a comparación. Aunque bueno, usar las palabras grande o enorme en el universo es algo ridículo, la verdad. Pero sí lo es tomando en cuenta lo que tenemos aquí cerca en el barrio, ¿no? Y eso es solo el tamaño. En cuanto a la masa, estamos hablando de un mundo completamente diferente. La masa del Sol es equivalente a 1.989 por 10 a la 30. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Es un 1 seguido de 30 ceros. O estás viendo el número, aquí está aquí arriba, o también lo puedes leer. Es el equivalente a 1.989.000 cuatrillones de kilogramos, acaparando así el 99.8% de la materia que existe en el sistema solar. El resto 0.2% lo tienen los demás planetas, asteroides, lunas, planetas enanos, literal todo lo demás. Una pequeña comparación, como puedes notar me están gustando las comparaciones. Imagínate que tienes un vaso de medio litro lleno de agua. Eso es toda la masa del sistema solar. Todo lo que no es la masa del Sol equivaldría a 1 mililitro. De seguro te estás preguntando dos cosas. ¿Por qué le estoy diciendo masa y no peso? ¿Y cómo chingados miden eso? Ok, ya hay respuesta para ambas. No te preocupes, por favor no te alteres. Realmente es una explicación de física de secundaria. El peso es el equivalente a la masa más la fuerza gravitacional que está jalando de esta misma masa. Por ejemplo, tú tienes una masa de 70 kilogramos. Hey. Digamos que pesa 70 kilos y tu masa igualmente es de 70 kilos. Pero esto sería solamente en la Tierra. Por ejemplo, en un planeta como lo es Marte, tu peso no sería de 70 kilogramos, sería de 26.5. ¿Y esto por qué es? Porque a pesar de que tu masa es exactamente la misma, la fuerza gravitacional que está jalando de tu cuerpo no es la misma. La fuerza gravitacional de Marte es de 3.71 metros por segundo al cuadrado, cuando el de la Tierra es de 9.81. Como puedes ver, es una diferencia importante. Y para la otra pregunta, ¿cómo es que determinan la masa de diferentes cuerpos? Es muy sencillo, los agarran, los ponen en una báscula, empiezan a medir y ver si realmente cuadra, porque a veces están los hijos de su puta madre del tianguis que tienen modificadas sus bases. Perdón, de hecho es en base a dos factores que se usan para determinar este dato, utilizando la tercera ley de Kepler al conocer el periodo orbital de la Tierra, que es de un año, su distancia con el Sol y la constante gravitacional. Se puede sustituir la fórmula y determinar la masa del Sol. Hablando de, la gravedad de este canijo está densa. ¿Recuerdas que te dije que la fuerza de la Tierra es de 9.81 metros por segundo al cuadrado? Pues
La fuerza gravitacional del Sol es de 274 metros por segundo al cuadrado. Si por alguna razón vas de paseo por allá en vez de Vallarta, te comento que tu peso pasaría de 70 a 1953 kilogramos. La fuerza de gravedad del Sol es tan masiva que no solo mantiene todo el sistema solar alrededor de él, sino también lo mantiene a sí mismo junto. Pero eso lo veremos más adelante. Ya vimos información básica, pero ¿qué tan único, qué tan diferente es el Sol de las demás estrellas? Nuestro Sol está categorizado como una estrella tipo G, enana amarilla de secuencia principal. Ok, ¿qué chingado significa eso? Bien, primero que nada te me calmas, y segundo, ahí viene la explicación. Esto se refiere al tipo de estrella basado en una metodología presentada por Harvard para identificar las estrellas en base a diferentes aspectos. Esta categorización es un poco más reciente, ya que al tomar en cuenta todos los cuerpos en el universo, la clasificación se simplificó para la fácil identificación de diferentes estrellas. En escala son las siguientes: O azules, B o azules blancas, A o blancas, F, blancas amarillentas, G, amarillas, K, naranja y M, rojas. Esto prácticamente define lo que es la estrella, ya que es dentro de esta misma clasificación donde se catalogan diferentes características, como lo son la temperatura, el tamaño, la masa, la luminosidad y por defecto su color. Vamos a ver tres, pero en fa. Clasificación O. Estas son las más cabronas de todas. Pesadas, desgraciadas. Su temperatura superficial es de 33.000 grados Celsius. Para arriba. Con una masa de 16 soles en adelante y 6.6 veces el diámetro de nuestro Sol, como mínimo. Claro, algo también muy importante, la luminosidad. Deben de ser al menos 33.000 veces más luminosas que el Sol. Imagínate una tarde atorado en el Sol con ese solecito. Clasificación G. Aquí están justamente las más parecidas al Sol, que de hecho, estas solo constituyen un 8% de todas las estrellas en el universo observable. Deben de tener una temperatura entre 4.900 y 5.700 grados Celsius, entre 0.8 y 1.04 veces la masa del Sol, y un diámetro entre 0.96 y 1.15 veces el del Sol, e igualmente una luminosidad entre 0.6 y 1.5 veces la del Sol. Como ves, algo no muy espectacular a comparación de las otras. Clasificación M, también llamadas enanas rojas. Son las menos intensas, pero no por ello significa que sean poco potentes realmente. Deben de tener una temperatura entre 2.600 y 3.400 grados Celsius, con una masa de 0.08 y 0.45 veces la del Sol, un diámetro de 0.7 veces el del Sol y una luminosidad ínfima de 0.08 veces la luminosidad del Sol hacia abajo. Como puedes observar, estas chiquitas aún tienen algo que dar, pero estamos hablando de diferencias increíbles. Cierto, habrás notado también que uso mucho de referencia al Sol para dar a entender ciertos valores, ¿no? Esto se debe a que es más práctico usar una referencia con un valor establecido que expresar todos estos datos de manera cruda. Entonces, ya definimos lo que es tipo G. Amarilla, creo que está claro el porqué. Y creo que entiendes ahora por qué se le dice enana, ¿no? Solo falta lo que dice de secuencia principal, pero no te desesperes. Esta parte viene cuando hablemos de su vida, de lo que le queda. El Sol se formó hace 4.600 millones de años, cuando una nube de gas y polvo interestelar colapsó, muy posiblemente por la onda de choque de una supernova. Cuando esta nube de gas y polvo colapsó, formó algo llamado nébula, un disco giratorio y arremolinado de material. En esta nébula, la gravedad tiró más y más material hacia el centro de la misma, hasta que eventualmente la presión en el centro fue tan masiva hasta que los átomos de hidrógeno se empezaron a combinar, generando así dos cosas: helio y energía.
¿Qué tanta energía? La suficiente para encender el núcleo del Sol. El resto del material que estaba por las afueras escapó. ¿Y qué pasó con ese material? Pues fue lo que formó los malditos planetas, asteroides, meteoritos, lunas y el resto del pinche sistema solar. Como ya te había explicado, solamente el 0.2 de la materia del sistema solar conforman los planetas y todo lo demás que está alrededor del Sol. La composición del Sol es bastante sencilla realmente. Es una enorme esfera de hidrógeno y helio que se sostiene a sí misma por su propia gravedad. En esta pequeña parte que es el núcleo, el cual mide 138,000 kilómetros, tenemos temperaturas de 15 millones de grados centígrados. La energía que se es generada aquí es llevada a través de la radiación hacia la zona radiativa. Sí, radiativa, no radioactiva, donde rebota constantemente esta energía. ¿Por cuánto tiempo? Le toma a la energía 170,000 años aproximadamente pasar del núcleo, rebotar por la zona radiativa y llegar a la zona de convección, que es la siguiente capa, donde justamente la temperatura baja hasta los 2 millones de grados Celsius. Aquí es donde grandes burbujas de plasma caliente, una sopita de átomos ionizados, se mueven hacia afuera, hacia la fotosfera, la que es considerada la superficie del Sol. Acabo de explicar bastantes detalles bastante chonchos del Sol, pero hay algo todavía más impresionante que a veces no se le da el protagonismo que merece: el campo magnético interplanetario. Se nos hace hincapié que la Tierra tiene un campo magnético llamado magnósfera, la cual nos protege no solo de la radiación solar, sino también de partículas cósmicas y de la misma erosión atmosférica que es provocada por los vientos solares. Ah, muy bien, pues el campo magnético del Sol es llevado a través de estos mismos vientos solares. La gran burbuja en el espacio denominada por el campo magnético del Sol es llamada heliosfera. Esta misma es una gran protectora de la radiación cósmica y el viento solar de otras estrellas. No se le da el crédito porque también es algo de riesgo para nosotros, pero sin ella estaríamos completamente expuestos a la radiación cósmica y ahí sí no habría nada. Ok, entonces, ¿cuánto tardarías en llegar en un Chevy Pop 2008? En cuanto a distancia, empezaremos con algo sencillo para toda la familia. De la Tierra al Sol hay una distancia aproximada promedio de 150 millones de kilómetros. Esto es una media, ya que nuestra órbita no es igual todo el tiempo. Hay puntos en los cuales estamos más cercano a 147 millones de kilómetros, y puntos más lejos, 152. Ya ves, órbitas. Digamos que tenías tu Chevy Pop 2008 y es capaz de alcanzar la máxima velocidad que tú alcanzas en carretera, 110 kilómetros. Y lo modificaste para que no se deshiciera en el camino. Tomando en cuenta que sería un viaje sin interrupciones, ni siquiera detenerte por un coco y tus meados servirían como combustible, te tomaría solamente 155 años y medio el llegar de la Tierra al Sol. Es un chingo, la verdad. Me siento afortunado que solamente hago la mitad de eso cuando voy de regreso a mi casa. Pero volviendo a las distancias. Puede parecer bastante, pero no se compara en nada la distancia del Sol y el centro de la Vía Láctea. El sistema solar orbita al mismo tiempo sobre esta, a una velocidad promedio de 720,000 kilómetros por hora. Algo increíble. Sí, pero aún así le toma un aproximado de 230 millones de años en darle una vuelta entera a la Vía Láctea. Estamos hablando de que el año solar, por así decirlo, es de 230 millones de años. Literalmente llevamos una vuelta a la Vía Láctea desde los primeros dinosaurios hasta el día de hoy. ¡Yupi! Ok, ya como al final, ¿cuánto le queda a esta estrella? ¿Recuerdas que mencioné algo llamado secuencia principal? No, igual aquí está esa parte. La secuencia principal se refiere a que la estrella está activamente con la fusión que expliqué anteriormente, la cual mantiene un balance estable entre la presión ejercida hacia afuera de la reacción nuclear y la fuerza ejercida hacia adentro por la gravedad, del cual el Sol ha sido protagonista por 4.600 millones de años, pero literalmente estamos a la mitad de su vida. ¿Qué pasará dentro de 5.000 millones de años más? Para simplificarlo, el hidrógeno es el combustible del Sol. ¿Qué pasará cuando este se acabe? Dejará de haber reacción nuclear,
Por ende, la fuerza de gravedad no tiene nada que la detenga. La estrella empezará a colapsar consumida por su misma masa. Pero, curiosamente, esta misma compactación provocará que una capa de hidrógeno enrollada en el núcleo vuelva a encender los motores de una manera violenta, ocasionando que las capas exteriores del Sol se expandan enormemente. En este momento, el Sol se convertirá en una gigante roja. ¿Qué tan gigante? Será capaz de absorber a Mercurio. ¿Qué dices? El primer planeta tampoco es tanto. Este planeta tiene una distancia en promedio del Sol de 58 millones de kilómetros. Te recuerdo que el Sol tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros. Estamos hablando de crecer en un 4.142% su tamaño original. Cuando pase esto, la nueva gigante roja empezará a consumir el helio, produciendo carbón en el camino. Acabándose el helio, el Sol sucumbirá ante la gravedad de nuevo. Cuando el núcleo se contraiga, provocará una liberación de energía tal que volverá a expandirse más allá de la órbita terrestre. Después de otro 1.000 millones de años, como una gigante roja, el Sol habrá expulsado sus capas superiores, hasta que eventualmente quede el núcleo solar expuesto. En este punto se considerará una enana blanca. Esto básicamente es la muerte de la estrella que alguna vez fue, quedando solamente un remanente de apenas el tamaño de la Tierra, pero que sigue conservando la masa de una estrella. La presión efectuada por el movimiento rápido de electrones mantendrá a esta estrella a salvo de un colapso futuro por la fuerza de gravedad. El Sol se quedará como una enana blanca por un par de miles de años, mientras poco a poco se irá enfriando, llegando al cero absoluto del universo, apagándose en el proceso. Quedará un punto negro con una gran fuerza gravitacional, donde antes solía estar nuestro Sol. Aunque esto solamente le pasa a estrellas que tienen a lo mucho 1.4 veces la masa del Sol. Para otras estrellas de mayor masa, su futuro es diferente. El Sol es la estrella que nos dio la vida y la virtud para poder experimentarla al máximo. Pero como todo lo que está en el universo, no es rival para el tiempo. Y ya, sería todo. Muchas gracias por ver.